Hola a todos, hoy en Esto que me ruge tenemos a una persona muy interesante, Juan Manuel Ruiz, filósofo, profesor, escritor. Desde muy chico con una sensibilidad profunda hacia la vida se interesó por las artes y escogió la literatura. En su camino, en su formación académica que tuvo acá en el país y en Europa, cumplió sus sueños con esfuerzo y dio a luz una obra literaria presentada en la Filbo 2022, La luz de las cosas, que nos muestra a través de sus personajes una visión filosófica, humanista y profunda de la vida. Hoy, Juan Manuel Ruiz. Semejante personaje que estamos honrados de tener acá. Quiero que tú mismo pues hagas una pequeña presentación tuya y nos cuentes quién eres tú, quién es Juan Manuel, y después hablamos un poquito más de tu vida, porque no solamente queremos hablar de la parte de tu obra, sino también de ese ser humano que hay ahí. Gracias, Yolanda, por invitarme a este espacio tan significativo para la cultura en Colombia. Me parece que tu acercamiento es muy a propósito con la necesidad de nuestro país de ir anclando cada vez más espacios que puedan promover la cultura, la reflexión en general. Sí, digamos, actualmente, ¿quién es Juan Manuel? Digamos, en sus acciones, yo soy docente de filosofía y literatura en la Universidad del Norte en Colombia, y soy también escritor, en particular escritor de novelas, y tengo, pues, digamos, como académico una serie de publicaciones en revistas filosóficas y de humanidades. Y estoy también escribiendo una segunda novela en este momento. Y bueno, eso es. Juan Manuel, bueno, es que a mí me llama mucho la atención tu obra, porque la información que me ha llegado, duraste 12 años escribiendo esta obra. Y me parece interesante el punto de vista de un filósofo, ¿sí? Que escriba una obra literaria donde se combinan muchas cosas. El mundo de los sueños, la fantasía y partes muy interesantes que nos ponen a reflexionar, porque de eso obviamente se trata la filosofía, que nos pone a pensar. Yo quiero que nos hables de ese Juan Manuel pequeñito, porque tengo un referente, por ahí me contó un informante que tú querías ser bailarín, o sea que siempre has estado ligado a ese mundo de la sensibilidad, de las artes y de todo esto. ¿Cómo fue eso de querer ser bailarín? ¿Y en qué momento te rugió ya no ser bailarín, sino escritor? Cuéntanos tu historia, mejor dicho, Juan Manuel. Sí había un componente cultural, a saber que, digamos, en mi familia siempre se ha leído mucho. Entonces, mi papá siendo ferretero, mi mamá, ella estudió fisioterapia, pero la ejerció solo un tiempo. Ellos leen todos los días, desde que yo soy chiquito, estaba la lectura en casa. Nosotros, para poder ir a jugar con los amiguitos, antes de poder ir, mi hermano y yo, antes de ir a jugar, mi mamá nos decía: tienen que leerme estas 20 páginas, escoja un libro. Entonces escogíamos cada uno un libro y había que leer 20 páginas y decirle qué sucedía en esas 20 páginas, y luego de eso podíamos ir a jugar con los amigos. Okay. Y pues sé que tenía mi mamá un tío, hermano de mi abuelo, que él era un cura sumamente instruido, hablaba varias lenguas, y les leía bastante a sus hijos. Entonces, digamos que el arte, desde el punto de vista de la literatura, ha estado presente. ¿En qué momento te rugió? ¿En qué momento dijiste, bueno, ya voy a comenzar a escudriñar el mundo de la literatura? A mí, desde muy pequeño, ya me llamaba la atención la profesión de ser escritor. Yo me acuerdo que, digamos, con ese obstáculo a divertirnos que era leer, recuerdo que yo empecé a fascinarme por las cosas que leía, y en un momento dado yo dije: pero esto, ¿cómo es posible? ¿Quién hace esto? Entonces, son escritores, o sea, existe la profesión del escritor. Y yo me acuerdo que tenía 8 años, porque esto era desde chiquitos. Yo dije: yo quiero ser escritor. Y yo me di cuenta que lo de la danza me fascinaba, pero de forma lúdica. A mí me encanta bailar en las fiestas, me encanta, y solo en mi casa bailo mucho. Y yo dije: no, voy a ponerle la ficha al colegio y yo quiero ser escritor. Y la danza me acompañará de forma, digamos, festiva, pero no me llamó tanto la atención ser un profesional de la danza. Ya. Pero me parece maravilloso el arte del baile. Y en cierto punto yo me acuerdo que a mí me golpeaba mucho la situación socioeconómica del país,
Y en cierto punto yo me dije, yo tengo que estudiar algo que me permita tener un enfoque de comprensión del país. Y hablando con amigos en Bogotá me decían, no, pues estudié ciencias políticas y economía, administración. Y yo dije, no, ciencias políticas y economía. Entonces hice ciencias políticas y me dije, no, lo de la literatura es demasiado egoísta, pensé en ese momento, para ser un colombiano con este país así, donde hay poca gente que puede estudiar. Y yo tenía la intención de dar un aporte social qué sé yo, no social, dar algún tipo de aporte, digamos, intelectual al país. Ujú. Eh, y, y entonces me inicié en la ciencia política y a la vez me inscribí en una maestría de economía y era súper pesado porque yo tenía que además trabajar para ganarme la vida. Y luego en cierto punto yo hice todas las asignaturas de economía, empecé a hacer la tesis de economía y en un momento dado yo dije, pero me sentí como un bicho raro en economía y dije, no, esto no es lo mío. Y yo me di cuenta, uno tiene que hacer lo que uno quiera, no aquello en lo que uno es bueno, que a Ujú. uno le suelen decir a veces lo otro, ¿no? Ujú. Y me dije, tuve una especie de comprensión en un momento muy depresivo de mi vida. Estaba en Toulouse y yo me dije, al diablo, hay que hacer lo que uno quiere. Me parece que es muy meritorio todo lo que tú has hecho, porque digamos que alguien me comentó que no fue fácil para ti, porque te fuiste con muy poco dinero para Europa y emprendiste ese viaje y tomaste la determinación de hacer lo que realmente querías. Eso a nivel personal, ¿cómo fue esa experiencia? Fue un desarraigo grande. Eh, ya había varias tentativas que yo había tenido. Yo quería mucho vivir y estudiar en Francia. Es un país que, pues, que ha estado desde mi educación y las lecturas que he hecho muy presente en mí. Eh, yo quería vivir y estudiar en Francia en particular. Y en ese momento, sí me fui con una, no puedo decir que con nada de dinero, sí tenía algo de dinero, pero rápidamente eso se me agotó, era muy al límite. Y entonces tuve que a la vez estar estudiando y hacer una serie de trabajos para ganarme la vida. O sea, no tenía un segundo libre. Yo le daba clases a un niño, que era un niño un niño tremendo, y le empecé a orientarlo en todas sus clases, y a la vez yo cuidaba niños, cuidaba como 6 niños de 6 familias diferentes, aseguraba unas monitorías de informática en un salón los sábados. Al almuerzo me iba a cuidar niños en un colegio. Mejor dicho, yo no tenía tiempo para nada, y en ese momento como que me dije, pues voy a estallar, porque estaba haciendo una maestría paralelamente a ciencias políticas con todo esto que te estoy diciendo. Y yo me dije, no, hay que escoger, porque la energía es finita. Sí. La energía es finita y hay que hacer las cosas bien. Y me dije, me acuerdo que me dije, o sea, me dijo, tengo que aclararme las ideas. Dije, quiero ser escritor, pero quiero ganarme la vida siendo profesor de filosofía. Me pareció, voy a ser un académico en filosofía y quiero poder escribir literatura. ¿Y qué fue lo que te inspiró para la obra? Pues en mi caso, digamos, ahí vamos como el proceso creativo. Yo tuve, digamos, creo que así funciona en mi caso, no sé, hay muchos tipos de acercamientos en la escritura. Para mí funciona que, digamos, tengo una chispa que aparece ahí, una especie de idea que aparece, no sé cómo se forme esa idea, tal vez se forma tras muchas lecturas, y, y yo tuve esa, digamos, visualización de desarrollar un mundo eminentemente onírico, una estructura de mundo de sueños, en donde la base estructural del protagonista era un sueño y que él paulatinamente va accediendo a lo que nosotros llamamos vigilia. Ujú. Es decir, que hice un acercamiento un poquito, digamos, particular entre, digamos, el abordaje de los sueños o de la fantasía. Hay una serie de libros que, digamos, que pueden ser semejantes a este género, no sé, la historia sin fin,
Narnia, una cantidad de obras que son de ese corte, en las cuales el punto de referencia es la realidad y ellos acceden a un mundo fantástico. Aquí yo sentí que era al revés. Era lo que llamamos mundo fantástico, que permitía, digamos, percibir nuestra realidad como una realidad más. Ya. Entonces, eso, digamos que esa concepción de tomar los sueños con tal seriedad, pues se alimentó de muchas lecturas filosóficas y literarias, y en particular, digamos que está ligado a algo que yo tenía desde la infancia, que era un fuerte componente en mi vida, digamos, de pesadillas sumamente intensas y sueños también, y la percepción que había una serie de sueños, no todos, que son realidades empíricas. ¿Por qué el título? Que ese se me olvidó. Bueno, fíjate que el título, y muchas veces no hacen esa pregunta tan importante. Dentro de ese mundo hay una buena parte en esa novela que sucede en la oscuridad. Okay. Y esa oscuridad es una metáfora de la tristeza humana y del desencanto por la vida. Y llega un momento en que uno de los protagonistas, porque hay dos protagonistas, tiene esta sensibilidad, tiene esta revelación, una forma de epifanía, en la que él se da cuenta que más allá de las apariencias y los valores de las cosas, de los valores sociales otorgados a las cosas, hay un subsuelo espiritual que es el que alimenta a los seres pensantes. Es algo que no me inventé yo, que lo haya señalado Sócrates, muchos pensadores y filósofos, el propio Jesús, que me parece que es que uno sea o no cristiano, así como lo dice el escritor Víctor Hugo en un texto que se llama El Manifiesto Romántico, es un revolucionario del pensamiento humano. Y el título, La luz de las cosas, es: dese cuenta usted que dentro de usted hay una mirada que le da el valor a las cosas, que las propias cosas no tienen valor per se en sí mismas, sino que es su propio espíritu el que le da con su atención el valor a lo que usted escoja iluminar. Qué lindo. Entonces es un poco eso. Me parece linda la portada y me parecen lindas las ilustraciones. Por ejemplo, este árbol con este corazón acá, o sea, una metáfora bellísima. ¿Quién te hizo las ilustraciones? Una artista muy talentosa que se llama Norela McDaniels. Sí. Me hizo esas ilustraciones. Sí, ay, lindas. Sí, es preciosa. Ella es una niña muy talentosa. Fue estudiante también de la Universidad del Norte. Me habían recomendado varios ilustradores y la escogí a ella. Y ella aceptó. Sí, porque la colaboración artística es una escogencia mutua. Yo quería poner ilustraciones porque esta novela se despliega mucho con imágenes. De hecho, tengo el proyecto, tengo un proyecto futuro que es hacer de esta obra tal vez unos capítulos con dibujo animado. ¡Ay, qué lindo! Sí. Entonces, sí, son unas imágenes. Esta es la estructura del mundo. Y entonces hubo una colaboración ahí, porque yo le decía, mira, ella leyó la novela. Sí. Y después yo escogí unas partes clave, y le dije, léete esta parte con mayor énfasis, y ella me hacía propuestas, y yo trataba de ver cómo se acercaba a esto, pero con respeto por la artista, porque dije lo de la co-creación, ¿no? El lector es co-creador, y ella como artista había leído pues la novela y estaba haciendo sus dibujos, y no era exactamente como yo me lo imaginaba, pero yo dije, así existe en su mente de artista, y una cosa es lo que uno escribe
Y otra cosa es lo que se percibe, Exacto. lo que estábamos hablando Sí, sí. anteriormente. Pero eso es lo que enriquece la obra, Claro, porque tú entras en una conexión con tu lector sí. y los dos son creadores. Los dos son creadores y es inesperado. Estaba leyendo un libro de David Lynch Sí. es una entrevista que le hacen a él sobre su obra y él dice algo interesantísimo. Dice que las películas que él hacía, él se dio cuenta desde las primeras, desde Elephant Man, desde Eraserhead, que esas obras de repente él ya no las controlaba como artista, como creador, sino que los espectadores la llevaban y se la llevaban a sus mundos mentales y él leía luego críticas e interpretaciones y decía, yo no me imaginaba esto, Imagínate. pero es que se vuelven caballos desbocados, uno ya no es dueño de ellos, Ajá. de las obras, perdón. Sí, le pertenece también al espectador, Sí. en la medida en que tenga su propio criterio, su propia visión. Claro. Y eso es lo que enriquece más las obras. Sí, por supuesto. Muy agradecidos de verdad por haberte tenido acá. Estamos muy honrados de tu presencia aquí en este lugar. ¿Y dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes sociales? Para que te podamos seguir y podamos estar pendientes de tu próxima obra. Ah, por supuesto. No, pues las redes sociales tengo solo pues, una cuenta de Instagram que es Juan Manuel Ruiz Jiménez, es fácil de encontrar. Y esta novela se puede conseguir en la Biblioteca Nacional. Sí. Y bueno, fue editada por la editorial de la Universidad del Norte, entonces la editorial de la Universidad del Norte pues tiene un stock de estas novelas, pero se consiguen, o sea, si teclean el título de la novela, hay varias digamos, plataformas que la comercializan, pero digamos en la Biblioteca Nacional, en la Librería Nacional se consigue esta obra. Y por último, ¿qué consejo le darías a las personas, por ejemplo, que están estudiando literatura y que más adelante quieren ser escritores y que de pronto lo quieren combinar también con la filosofía? Danos un consejito ya para terminar. Pienso que así como en cualquier oficio, pero bueno, en particular estos que requieren tanto esfuerzo y sacrificio, ¿no? Como lo son las artes y también la filosofía. Creo que es creer en eso que desde el inicio nos llamó la atención, creer en el por qué nos gustó tal novela, tal obra de arte y que nos llevó a tratar de iniciarnos en esos oficios. Y es creer en esa belleza, es creer en la belleza y darse cuenta que el valor de la belleza no tiene comparación con cualquier otro tipo de valor. Y ahí pues lo anclo con esa pregunta reiterativa que es que tantos padres le lanzan a sus hijos, pero eso te va a dar de comer, nunca vas a ser rico con eso, nunca te vas a enriquecer, nunca vas a estar tranquilo, vas a estar afanado. Es darse cuenta de los valores en la vida, es decir, el valor de la belleza. Y si uno tiene eso ya claro y centrado, automáticamente el valor de las cosas y el valor monetario, el afán por enriquecerse va a pasar a un segundo nivel. Y solo es con esa pasión y cuando está claro esto que uno siente esa felicidad, incluso si uno no tiene éxito. Es que puede pasar que uno no tenga éxito, puede pasar que uno no lo lea casi nadie. Digamos, yo tuve esa claridad en cierto punto. Yo dije, ¿y si nadie me lee? Pues sí, lo importante es que yo escriba y haré los esfuerzos que sean necesarios, y si llega a suceder que me leen, pues eso va por añadidura, como hablamos antes sobre esto. Es decir, hay parte de suerte, hay parte de contactos, hay una cantidad de elementos, pero si no está lo fundamental, que es valorar la belleza y decir, yo voy por acá, llega un momento en que no se vuelve un sacrificio, sino es una elección de vida, sin la cual tendría menos valor esa vida, incluso con mucho dinero. Ajá. Donde está el real significado de las cosas. Exacto. Y es que el éxito también es relativo. Yo puedo ser feliz siendo una ama de casa, estoy feliz en mi casa, haciendo lo que me gusta, lo que me hace feliz. Ay, Juan Manuel, muchas gracias de verdad
Y pues a todos ustedes, gracias por escucharnos, gracias por atendernos. Recuerden, esto que me ruge, estamos en Spotify, YouTube y las promos en todas las redes, Instagram, TikTok. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti por estar aquí presente, Manuel.